Bienvenidos una vez más al Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneide González y en este día está con nosotros Juan Carlos Magaña, que Juan Carlos es socio fundador y, director de la vermutería en Guadalajara que se llama Don Ajenjo. Además, también tienes otros proyectos que es de Bar & Co y Safari, el Speakeasy, que están en el mismo sitio, Don Ajenjo y Safari. ¿Es Justo, así? sí, Don Ajenjo está en la planta de abajo y Safari Speakeasy en la planta de arriba. Y que lo que distingue a ambos es que Don Ajenjo es una vermutería, Claro. donde vamos a encontrar cócteles de vermut, y en el Speakeasy más variedad. Sí, ya no es un cóctel bar con más variedad de destilados y licores. Entonces, JC o Juan Carlos, ¿verdad? Juan Carlos. Juan Carlos, tienes 15 años en el tema de hospitalidad y, nace también como tu proyecto del Bar & Co. Sí. Esto porque te encanta seguramente todo el tema de la coctelería. Así es, sí, obviamente, inicio mi carrera desde muy joven. Obviamente no como bartender. Yo creo que como muchos de nosotros hemos empezado desde las bases o desde abajo, ¿no? Como ayudante de mesero, de piso, de cocina. Y fue obviamente poco a poco descubriendo el arte de la coctelería, el detrás de la barra. Y yo creo que fueron 5 años que estuve rotando en estos puestos, conociendo la industria. Y yo creo que 10 años para acá ya es donde me especializo, me dedico y empiezo a estudiar. Obviamente soy muy autodidacta, todo esto lo que aprendo ha sido empírico y obviamente a través de los años ir aprendiendo esta bonita profesión. Oye, y eres, hoy no hemos dicho de qué vamos a hablar y vamos a hablar de vermut, ¿no? Claro. Realmente es una bebida que a ti te apasiona. Sí. ¿O por qué? Claro, o sea, te dedicas tú al tema de la coctelería. Claro. Pero abres un especial para el vermut. Esto seguramente es porque te encanta el vermut. 100%, sí, ya es más, fue un gusto propio que adquirí hace un par de años. Obviamente conozco el vermut de hace ya un par de años. Gracias a mi carrera como bartender conoces el vermut, más no tan profundo, ¿no? No como el detrás de la cultura, la historia del vermut, solamente pues las nociones básicas, ¿no? Sabes que es un vino fortificado, que se usa para algunas recetas. Pero hace un par de años descubro realmente lo que significa el vermut en la cultura del aperitivo, del consumo, el detrás de todo esto, y me enamoro. Además, en búsqueda de bebidas de baja graduación, por un tema de salud o de bienestar, como dejar de consumir bebidas de graduación muy alta, pues me encuentro con el vermut, las variedades del vermut. Y pues sí, me enamoro totalmente de esta bebida y comienzo yo a probarlos, a hacer mi colección privada, empecé a adquirir algunas botellas en algunos viajes, aquí mismo iba a las vinaterías y veía qué marcas nuevas había y empecé a consumir y justamente de esta misma manera autodidacta, ¿no? O sea, yo empecé a investigar, estudiar, leer libros acerca del vermut y yo creo que no hay mejor manera de aprender que probar, o sea, una vez a la semana me proponía comprar y probar un vermut nuevo y aprender y estudiar acerca del vermut. Y bueno, ya después se presenta la oportunidad y el proyecto de hacer Don Ajenjo y compartir este gusto y esta pasión, compartir y aprender también, porque sigo aprendiendo obviamente mucho de la bebida. Y justamente el abrir Don Ajenjo me ha dado mucho más aprendizaje porque se han acercado invitados, clientes que pues tienen tal vez toda su vida consumiendo vermut y me han platicado acerca de sus recetas familiares o cómo en su familia lo consumían antes sus abuelos, sus papás y me han hecho entender más la bebida. Entonces seguimos en el aprendizaje. Oye, súper interesante esto que platicas porque dices que se acercan contigo y te dicen recetas. Y realmente para mí yo podría pensar que es una bebida poco conocida en México y que apenas está en auge, pero te ha tocado a ti conocer gente que realmente la bebe desde hace mucho tiempo, aunque no era tan, digamos, Sí, ahorita está muy popular. claro. Okay. Sí, conozco, tengo amigos incluso y amistades
De origen europeo, ¿no? Obviamente, por lo general, creo que el vermut o la cultura del vermut está más arraigada en Europa. En México realmente no es una bebida que acostumbremos a tomar ni que tengamos la cultura ni la educación de atrás del vermut. Pero recientemente acabo de conocer, por ejemplo, a Mauricio, un productor de vermut y que también tiene el Club del Vermut en Guanajuato. Y, por ejemplo, él no es de que hoy se le ocurrió poner una vermutería y ya no, sino que su mamá es de España, él vivió mucho tiempo en España, sus tíos tienen bodegas, restaurantes, y para él crecer con el vermut fue normal. O sea, él vivió con el vermut en las tardes, después de la comida, la merienda, era el beber vermut. Entonces, para él sí es algo como, no es algo nuevo. Y creo que para muchas personas, el vermut no es algo nuevo, sino que es algo culturalmente arraigado, no es como una moda realmente para ellos. Pero hoy sí, o sea, creo que el crecimiento del vermut radica en esto, ¿no? En las nuevas tendencias de los low ABV o bebidas de baja graduación. Creo que el vermut se cuela aquí dentro de todos los vinos fortificados que hay, jereces, spritz, prosecos. Está dentro de esta parte de las bebidas de baja graduación y obviamente también se empieza a popularizar ya Aquí. gracias a esto. Aquí en México, en Latinoamérica y pues América en general, ¿no? Algo interesante. ¿Dónde exactamente dices que tú lo clasificas dentro de un fortificado? Sí. O yo lo conocía como y entra dentro de las cordiales, porque es más como un tipo de maceración y no como licor agregado. Pero platícanos entonces, ¿por qué entra dentro de esta categoría de fortificados o desde su proceso de elaboración? Dinos todo. Primero, ¿de dónde viene el vermut? ¿A quién se le ocurrió la primera vez que dijo voy a elaborar vermut? Claro, ok. Digamos, ¿qué es el vermut? El vermut, en términos generales, es un vino fortificado. ¿Qué es un vino fortificado? Bueno, es una base de vino de uvas al cual se le añaden azúcares y alcohol destilados. ¿Para qué? Obviamente inicialmente la idea del fortificado era preservar por mayor tiempo la oxidación del vino. Obviamente esto le da otras propiedades y características al vino muy diferentes y de ahí nace el vino fortificado, o es lo que es en esencia el vino fortificado. El vermut es un vino fortificado, pero que además se infusiona, se saboriza, se macera con ajenjo, que es el botánico principal con el cual se produce el vermut. ¿Ok? Y bueno, y para entender un poquito el vermut tenemos que irnos o hacer un viaje un poquito atrás, tiempo atrás, y nos enfocamos como en el año 460 a.C. Y nos enfocamos en un personaje que es Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna. Y él, dentro de su investigación y su labor que hacía, comenzó a investigar las propiedades del ajenjo y crea un tónico, una bebida como remedio para tratar ciertos trastornos digestivos, que prácticamente es un vino macerado en ajenjo, el cual esta bebida pues, se recetaba más como tratamiento a ciertos problemas digestivos, inflamatorios, mejora la digestión y todo esto. De ahí, obviamente, pues bueno, pasan siglos y volvemos a otra parte de la historia importante del vermut, que yo creo que ya es la parte o el punto de partida del vermut en la historia. En 1786, en Italia, Antonio Benedetto Carpano, que es otro gran personaje, un herbolario y destilador italiano, pues encuentra o descubre esta receta antigua que era un vino macerado en ajenjo y él empieza a formular y a crear reinterpretar esta fórmula añadiendo otros botánicos, otro tipo de recetas y ahí nace lo que viene siendo hoy en día la primera receta de vino vermut en la fecha. Entonces, como quien dice, Benedetto Carpano fue el inventor de la bebida actual que consumimos hoy.
con obviamente este antecedente que había ya hace mucho tiempo de Hipócrates. Y igual también nace y él crea este vino vermut de una manera también para uso o remedio medicinal, como un tónico medicinal, que rápidamente se empieza a popularizar dentro del pueblo, de esta parte. Pero después, bueno, descubren esta bebida, la alta sociedad, y empiezan a refinar aún más la receta y ya empieza a ganar popularidad en la alta sociedad y pasa de ser un tónico medicinal económico o para el pueblo a ser un aperitivo elegante que se usaba y se consumía solamente cierto segmento de la realeza en ese entonces, que era el antiguo reino de Saboya o el reinado de Saboya, consumen el aperitivo, este aperitivo elegante. Y de ahí nace. Benedetto Carpano decide ponerle a la bebida vermut. Ya el vermut se traduce en alemán como Wermut, Wermut con W, y al italiano como vermut. De ahí nace la palabra vermut, que en traducción es ajenjo, que es la planta original del vermut. Y bueno, de ahí es un poquito toda la historia de dónde nace, de dónde viene, cómo se crea, y obviamente el vermut empieza a viajar por el mundo, en Europa, y empiezan a ver estas versiones distintas que fue dándole ya también la versatilidad al vermut. Ya. Entonces, claro, todo el vermut va a tener sí o sí ajenjo. Sí. Y dependiendo del país o quizás del productor, puedes macerarlo o ponerle otro tipo de especias, y eso ya es como cada quien, o si hay como esta clasificación de, no sé, rojo, o el seco o el dulce, y las fórmulas tienen que ser como muy bien. Esto ya, sí, creo que por cada marca y productor. Cada marca, cada productor, pues, es un maestro destilador, son maestros, son alquimistas. Entonces, ellos crean su fórmula. La regulación europea marca como, o sea, no hay una denominación de origen, no hay algo tan marcado, pues, en el vermut en la bebida, o muchas reglas. Hay una reglamentación europea para el vermut que es muy sencilla. Lo que te marca como para llamarse vermut es utilizar vinos, obviamente, en el fortificado, como un 70% mínimo de vino en la mezcla, que en sus botánicos principales contenga ajenjo, sí o sí. O sea, naranja sí no puede llevar, no pasa nada, pero ajenjo sí o sí. Y que la graduación alcohólica se mantenga entre los 14, 18, 19 grados. O sea, no es una regla tan marcada, pero eso es lo que la Unión Europea reconoce como un vermut. De ahí, obviamente, ya las marcas adoptan estas reglas, pero al final del día no hay una en específico que te limite a ciertos procesos, ingredientes. Entonces, todas las recetas, la mayoría son recetas secretas. Muy pocas marcas te comparten y te van a compartir como la receta original. Te menciona algunos ingredientes, las mezclas, los botánicos principales que resaltan en la bebida, pero son fórmulas secretas, o sea, y eso es lo especial del vermut. Que es libre de que puedes encontrar muchas versiones, ¿ok? Sí. Pero, a ver, hoy ¿qué vamos a tomar ahora? Mira, hoy te voy a presentar 3 etiquetas que para mí, para entender el vermut, tienes que probar estas 3 etiquetas, y vamos a hacer un viaje justamente en la historia del vermut a través de estas botellas o estas etiquetas. Por ejemplo, de este lado tenemos Antica Fórmula de Carpano, que en esencia es la fórmula original de 1786, creada por Antonio Benedetto Carpano, quien fue el creador y el inventor del vino vermut, tal cual como hoy en día lo conocemos. Te platicaba que el vermut toma popularidad en estos años y obviamente comienza su viaje del vermut y se va hacia el norte de Europa, sur de Francia, donde los franceses adoptan el vermut, les gusta, más sin embargo ellos deciden hacer unas modificaciones y crean este segundo estilo, o crean su propia reinterpretación del vermut,
y nacen o crean lo que es el vermut bianco o seco, el cual si ellos añaden menos cantidad de azúcares que los italianos, añaden otro tipo de botánicos más locales, florales, más herbáceos, tiene una acidez más predominante al usar vinos de uva, vinos franceses, que son un poquito más ácidos, menos dulces. Y de ahí nace como la segunda categoría de vermut, que son los blancos, los secos. En este caso traemos Noilly Prat, que se le considera el padre de los vermut secos, un vermut francés por excelencia. Y después de ahí, el vermut, dentro de su viaje, vuelve al sur un poco y cae en España, ¿no? Donde los españoles adoptan el vermut, pero a un estilo más italiano. Los españoles adoptan más el estilo italiano, más dulce, rojo, más, sin embargo, también crean su perfil de vermut no tan amargos, tan balsámicos como los italianos. Empiezan a adaptar como botánicos endémicos también, como el uso de mucho de naranja, canela, especies, más de esta parte del mundo. Y para mí es el tercer estilo representativo del vermut. Fuera de estos tres que marcan la pauta del vermut, cualquier otra marca, llámese de un vermut mexicano, chileno, argentino, muchos productores se basan a uno de estos estilos. Obviamente modifican con botánicos locales, algunos crean o tienden a ser ya vermuts más experimentales, pero en esencia casi todos los vermuts parten de una de estas tres bases. Ok, interesante. ¿Ok? Sí. Diga, es la receta original. La receta y fórmula original. El vino base, ajenjo, Sí. es tinto, o sea, es un vino, es rojo, no rojo, es blanco. Es blanco. Fíjate, algo que hay mucha confusión dentro del vermut por el color de la bebida, que es rojo, o incluso la categoría, como lo llamas, vermut roso. Ajá. O muchos creen que parte de una base de uva tinta. Y realmente la fórmula original del vermut parte de una uva blanca. ¿Por qué? Porque creemos, o sea, y no creo que la uva blanca es menos, tiene menos taninos, tiene menos intensidad de sabor, y la uva blanca te permite que los botánicos se impregnen mejor y jueguen mejor entre ellos sin que el sabor de la uva se lo coma, ¿no? Entonces, por excelencia, la base de uva blanca siempre va a ser en el vermut. Claramente hay productores que usan una cepa tinta, crea otros perfiles de sabores diferentes, pero la receta y la fórmula original del vermut es con uva blanca. Uva blanca. Y el color es ya por el caramelo, por otras Justamente, cosas el color lo obtiene del caramelo con el que se endulza, que es caramelo de azúcar. Y ahí es donde, y también la maceración de ciertos botánicos que aportan sus propiedades organolépticas, entre ellos el color, aroma y sabor. Y obviamente estas maceraciones aportan color, pero principalmente los vermuts rojos obtienen su color del caramelo, que es con lo que usualmente se endulza. Los blancos, por su parte, se endulzan con azúcar. Azúcar refinada de caña y en menos proporción, algunas fórmulas. Es por eso que conserva el color más característico del vino blanco, se va más hacia lo ámbar, aperlado, varía mucho los colores, pero justamente es por eso la diferenciación de colores, más que nada por la cantidad de azúcar. Le agregan azúcar, pero no deja de ser seco. Por ejemplo, Sí, ok. Hablemos de las tres categorías principales del vermut, ¿ok? Perdón, ya me adelanté. Rojo. Rojo quiere decir que es un vino dulce. Oscila entre los... esto depende de las marcas, pero algunas lo que mencionan, las más comerciales o marcas con recetas muy antiguas, oscilan entre los 80 hasta 180 gramos de azúcar por litro. Aproximadamente. Son vermuts bastante dulces. Y por lo general se endulzan con caramelo. Es lo que le da el tono. De ahí partimos a los blancos. Los vermut blancos igual se endulzan con azúcar, no caramelo. Y también la proporción puede variar entre los 60 gramos a 120 gramos de azúcar por litro. O sea,
siguen siendo dulces, Dulce. más no tanto. Eso va a depender de la marca y el productor, el estilo y todo eso, ¿no? Es como un margen aprox. Y de ahí los vermuts secos, los cuales que tienen menos presencia de azúcar. Suelen tener, por ejemplo, Noilly Prat, que es de los vermuts, o el vermut más seco que por lo menos yo he probado, que llegan a tener entre 5 gramos, los más secos, y los más dulces secos, hasta 40 gramos de azúcar por litro. O sea, realmente es mínimo, menos del 50% de lo que suelen tener un blanco o un rojo. Y de ahí parten las diferencias de los estilos de vermut. Lo que los diferencia principalmente es la cantidad de azúcar añadida. Los botánicos los comparten algunos, tal vez en algunos blancos no usen tal vez especias como la canela, anís, que son especias más cálidas, robustas, que aportan el color, otro perfil, porque ya justamente el perfil de los blancos y secos se van más a otras notas florales, herbáceas, frescas, aromáticas, y no tanto como a las notas más cálidas, robustas, como canela, clavo, anís, jengibre, no sé. Entonces, eso en esencia es la diferencia de los tres estilos principales de vermut. Obviamente, está un vermut, por ejemplo, Antica Fórmula, bueno, está Carpano, y Antica Fórmula es un estilo de vermut que se le denomina a la vanilla. Como su nombre dice en italiano, es un vermut a la vainilla, que incorpora extracto o vainas de vainilla en su maceración y le da todavía un perfil aún más dulce, esta nota vainilla. Entonces, hay crema de vermut caliente, hay unas nuevas categorías o con perfiles experimentales como vermuts ahumados, rosé, que creo que se sumaría a las categorías principales. Digo, no es como dentro del esquema del vermut, no es como el de las principales, pero yo creo que sería los vermut rosas o rosés, serían la cuarta categoría principal del vermut, que hay varias. Depende del productor, un vermut rosé se puede producir de la combinación de un blanco y un rojo, o bien a partir de una base de uva de un vino rosa, de un vino rosado, o bien hay productores que optan por un vino blanco, pero eligen un botánico como la Jamaica, pétalos de rosa, que van a dar un tinte rosado, rojito al vermut. Entonces, no es como algo tan estricto, un vermut rosa, simplemente pues, te lo da la apariencia, ¿no? Siempre vamos a conocer entonces a los vermut, no por el tipo de uva, definitivamente. Me refiero... No es tan común. Ajá. Va a ser rojo por el caramelo, el blanco, pues porque realmente es azúcar. Sí. El rosa, como dices, puede ser o sí de un vino ya de base rosa, que pues se tuvo que hacer una maceración para ese vino, o el productor elige. Sí, y sacar una versión de vermut rosado. Hay una súper versatilidad, pero son como los que podríamos empezar a decir, oye, quiero experimentar con estos tres y después a irte a marcas, a ir conociendo a profundidad. Reservas. Perdón, pone estos botánicos, reservas. Claro, hay vermuts reservas. Algo que mencionas ahorita, el vermut no se suele identificar por su uva o por la cepa. No es común. Más sin embargo, las nuevas marcas están como artesanales que empiezan con nuevos proyectos, nuevas marcas, sí hacen o sí ellos en su etiqueta es como que sí mencionan la uva, o hay vermuts con ciertas uvas que vale la pena nombrar. Por ejemplo, hay vermuts con uva Pedro Jiménez o Moscatel de Alejandría, que es una uva con denominación de origen. Hay algunos tintos que mencionan la uva Tempranillo. Muchos vermut no lo mencionan, son recetas secretas y solo te dicen es un vino italiano, una uva de cierta región, pero no te mencionan cuál. No es estrictamente como que lo tengan que mencionar, pero cada vez más ya se escucha y hablar de varietal, pues de uvas en los vermut. Ya se escucha más. Claro, quizás eso llama la atención, así. Sí, claro. De que sepas de
sí, de qué uva, ¿no? Entonces, si sabes que es un vermut español y te ponen tempranillo, dices, pues son... Claro, o sea, ya te marca un ya perfil. Ajá, a lo mejor dices, mira, pues son donde mejor se cosecha, ¿no? La Claro. tempranillo, entonces ya tienes ahí como Una referencia, es una referencia y si hay vermuts muy destacados que destacan la uva, por ejemplo, hay un vermut que me fascina, que es un vermut italiano, Cocchi, que en su uva usan una uva Barolo, que es una uva muy especial. Bueno, entonces, yo Sí hay, sí hay. por supuesto. Oye, pues vamos a probar. Claro, sí. Estaría que probaras, empezáramos con la receta original. Y entonces, Juan Carlos, estos 3 países definitivamente o seguramente son los mayores productores de vermut en el mundo, quiero imaginar. El principal productor y consumidor de vermut actualmente hoy en día es España. Italia obviamente es el inventor y el productor. Hay muchas marcas italianas, pero el principal hoy en día productor y consumidor es España, es el líder del vermut. Que España sí tiene como esta transición de su aperitivo y de que... salud. Salud. Sí, ya se me hace agua la boca. Salud. Riquísimo. Oye, bueno, antes de seguir con los españoles y de cómo son sus tradiciones con el vermut, estamos tomándolo así, ¿se enfrió un poco la botella? Sí. Okay. Sí. El vermut, a pesar de que no es un vino, no es un fermento como tal, no deja de tener en su mayor composición un vino, entonces es muy delicado. A ver si tiene que conservar una temperatura entre los 8 o 12 grados de temperatura y siempre almacenándolo en frío una vez abierto. Entonces, sí, la temperatura de consumo, cuando quieras beber derecho, sí tiene que ser frío o muy fresco, entre 8, o sea, si lo tomas entre 5 o 6 grados está bien todavía, tampoco muy frío, si lo quieres degustar así. La otra modalidad que es común beberlo es en las rocas, como lo suelen tomar más como una bebida de aperitivo, un par de hielos, una rodajita naranja, hielo y vaso hasta el tope. Y tal cual, bebértelo. Que le da, digamos, al caramelo, se siente, por supuesto, 100%, sí. Pero, la potencia, la nota. Sí. Entonces le pones hielitos, igual te lo sigues tomando frío, se siente el caramelo quizás. Sí, el hielo ya se ayuda a diluir, disminuir este dulzor y empezar a percibir tal vez otras notas y disfrutarlo más y que no te canses sobre todo, ¿no? Yo creo que por eso el uso de consumirlo así con mucho hielo o con hielo es justamente para eso, ¿no? Para que no sea una bebida tan cansada el tema del azúcar. Sí, claro, porque está súper rico, pero no podría con mucho. Así, me refiero. Yo sí, pero sí, digo, a mí me encanta probarlo así. Y ya después, si me gusta algo, si me gusta alguno de los que pruebo, me lo tomo después ya con hielitos y comparo la diferencia. Bueno, pero por supuesto, para saber a qué sabe, hay que probarlo natural. Claro. Y a lo mejor a mí, que soy más tendencia en las bebidas secos, entonces yo digo, mira, está súper delicioso y a lo mejor esa copita y me tomaría otra ya con... Sí, ya con hielito o en un cóctel tal vez. Abierta, ¿cuánto tiempo puedes dejar una botella de vermut abierta? Ok, esto va a depender mucho de las condiciones en las que lo tengas, pero si lo mantienes en las mejores condiciones óptimas, una vez abierta, te puede durar las marcas más comerciales, que ya tienen formulaciones más establecidas o fórmulas muy hiperbalanceadas, pues te puede llegar a durar en refrigeración hasta 6 meses, 1 año, o sea. Okay. Depende cómo lo manejes y la marcas, algunas menos, algunas más. Los artesanales suelen ser obviamente más frágiles, no tienen tanta azúcar. Entonces yo creo que consumirlos no más, de entre 6 meses a 3 meses tal vez. Va, entonces tú abres su botella y hasta, digamos, 6 meses
pero bien cerrada y en el refrigerador. No hay forma de que No. la dejes en un lugar seco. No. Mira, no pasa nada si, por ejemplo, ahorita estamos tomando y se nos olvidó guardarla ahorita y ya en la mañana la guardas. O sea, tampoco es tan delicado como el vino, ni se te va a echar a perder ni nada. Lo que tiende, igual que todas las bebidas, incluso los destilados, tienen esta todavía sensibilidad al calor, a la luz, al esto. O sea, incluso dejas una botella mal cerrada de tequila y va a perder características, o sea, no se va a echar a perder como tal, pero perdemos elementos volátiles, solubles y sabores, aromas, se pierden. Entonces, en el vermut sí hay que tener, o sea, no es tan delicado, pero sí hay que conservarlo porque no deja de ser un vino. En su mayoría de parte es un vino, entonces hay que tratarlo un poquito como un vino. Tiene la fortificación del alcohol, sí, pero siempre recomendación en frío. Excelente. Y bueno, estábamos hablando de los españoles y de cómo viven ellos. Bueno, igual quiero imaginar que Francia y Italia también, ¿no? Muy parecido como el tema del aperitivo. La cultura del aperitivo, sí. De que mientras te sales a comer y vuelves a regresar al trabajo, te tomas el vermut, que aquí no tenemos esas costumbres. La tenemos, pero no en el mismo horario. Exacto. Okay. En Europa es mucho más temprano, a las 2 de la tarde, mediodía. Yo creo que sí tenemos aquí una cultura del aperitivo, o lo que le solemos llamar la precopa. Para nosotros el aperitivo es la precopa y para mexicanos suele empezar desde las 5 o 6 de la tarde. Ya es nuestra salida a como lo que creemos que es ya la hora correcta para ir por una cerveza, un vinito y de ahí partir, ¿no? Lo malo que es que los mexicanos lo agarramos corridita, ¿no? En el caso del europeo es, salen a las 2 de la tarde, cierran sus negocios, van por su cañita, su vermut, su aperitivo, su descanso, regresan y a chambear, ¿no? O sea, y a dormir. Acá no, acá la agarramos de corrido. Para nosotros precopa es de que sigue la fiesta. Pudiera decirse, sí, que sería nuestra hora de aperitivo. Oye, y entonces, decías que hay ya productores mexicanos haciendo vermut y sobre todo que vermut artesanal, o sea, en pocas cantidades. ¿Cómo te ha tocado a ti ver, o sea, que te encanta y que has metido en el vermut, ver el crecimiento, cómo se está moviendo, cómo están estos productores, ¿no? Moviendo sus productos aquí en México, siendo una bebida que no es tan, que se está volviendo popular, pero que está en auge? Como todas las categorías están teniendo un crecimiento, ¿no? Importante. Pero en el caso del vermut, yo lo poco que he visto, o mucho lo que he visto en el mercado de productores artesanales, pues al igual, o sea, ellos están creando sus recetas, sus propuestas de vermut basado a que ellos son consumidores de vermut. Entonces ellos quieren como compartir y transmitir esta parte del vermut. Entonces traen propuestas muy buenas. He probado marcas excelentes mexicanas. Obviamente con lotes más pequeños, batch controlados. Entonces eso te permite tener otros perfiles de vermut muy diferentes a los que podemos estar acostumbrados a las marcas comerciales. Creo que aún sigue la curva de aprendizaje en el vermut, tanto como consumidores o centros de consumo como nosotros que ofertamos una propuesta de vermut, los mismos productores y los mismos consumidores. Creo que es una bebida nueva que hay que tenerle pues respeto obviamente te estoy hablando desde dónde viene, ¿no? O sea, no es como que alguien se inventó y ya, ¿no? O sea, realmente estamos tomando que salvó vidas, incluso creo yo que era un tónico medicinal y que se convirtió después en una bebida social. Entonces, creo que hay mucho que aprender todavía los mexicanos, hay mucho que aprender del vermut y obviamente solo el tiempo lo dirá, ¿no? Cómo va a ir creciendo la categoría y cómo se va a ir desarrollando. Aquí, muy bien. Oye, ¿puedo probar este? Claro que sí. Yo quiero probar el seco. Y bueno, hablando de Don Ajenjo, bueno, me parece un lugar súper interesante que no sé
deben de perder, de ir, ¿no? Y probar. Tienes un montón de recetas con vermut. ¿Okay? Sí. O sea, me refiero, tienes, a ver si mal no recuerdo, tienes el Negroni vermut, algo así. Sí. O sea, aquí tienes como la coctelería, incluso Cócteles clásicos que los has adaptado al vermut y otros pues que seguramente los has diseñado tú o estas recetas de la gente que te ha dicho, oye, esto combina muy bien. Sí, obviamente en Don Ajenjo te platico un poquito más de nuestro concepto. Quisimos traer o ofertar la propuesta de consumo del vermut. Tenemos un vermut de grifo. Lo quisimos hacer de una manera muy tradicional, como se suele consumir en Madrid o en estas partes del mundo, Barcelona. Entonces quisimos traerlo de la manera más como casual, tradicional de beberlo, pero también incorporamos obviamente dentro ya de nuestra carrera como bartender propuestas de coctelería de autor y claramente pues son las propuestas de coctelería clásica, ¿no? Ya que el vermut es en gran parte uno de los ingredientes más utilizados en muchas de las recetas clásicas, como lo mencioné, como Negroni, el Dry Martini, que yo creo que son los íconos o los cócteles más populares o famosos del mundo, pues llevan vermut. Claramente puedes encontrar una buena propuesta, un buen Negroni, un buen Martini, un Hanky Panky, Bijou, cócteles clásicos que llevan vermut. Pero de nuestra parte lo que quisimos hacer fue justamente adaptar bebidas populares o bebidas de consumo muy fáciles, como por ejemplo un clericot, un tinto de verano, un sprit, un bull, una batanga, que son, creo yo, bebidas que están más relacionadas al público, el cliente mexicano, con este perfil de bebidas agridulces, frescas, refrescantes, y obviamente adaptamos el vermut a esas bebidas para introducirlo a personas que tal vez tienen el miedo o piensen que el vermut es amargo, que es muy fuerte o no sé, entonces como que se den la oportunidad de probarlo a través de un cóctel que para ellos ya es conocido. Por ejemplo, un clericot. Si te digo un clericot, tal vez tú lo has probado, sabes que es frutal, rico, dulce. Entonces la gente dice, pues mira, sabe igual que un clericot. Entonces, bueno, es una manera de poder ya que lo prueben y ya después se animan a probarlo derecho, descubren que realmente es una bebida dulce, rica y les ha gustado. Hemos tenido muy buena aceptación, hemos tenido clientes que conocen de vermut, pero también hemos tenido gente que nunca en su vida había escuchado la palabra y salen de Don Ajenjo, creo yo, amando el vermut. Sí. No sé si vayan a pedirlo después, pero ya por lo menos se van con la idea de que es el vermut, lo conocen y cuando regresen tal vez ya se animen a probar otras cosas. Bueno, sí, yo también salí así de Don Ajenjo, fue la primera vez que fui. Me gustó mucho el concepto. Yo ya había probado el vermut, sobre todo pues en las rocas. Sí. Y más bien a mí cuando vi que había un montón de cócteles, eso fue lo que me llamó la atención, porque no lo había visto de esta manera, ¿no? Entonces, sí es un lugar súper a gusto para ir a probar vermut y de diferentes formas y de diferentes marcas. Y bueno, antes de despedirnos, ha sido una plática súper interesante y que hay muchísimo más, ¿no? Sí, saber y podemos quedar aquí otra hora más. Exactamente, ¿no? Otros episodios platicando de vermut. Sí. Y lo interesante, o lo importante es probar. Sí. ¿Ok? Ya tenemos como estos estilos que nos dice Juan Carlos, a ver, prueben estos y de ahí se van a partir un montón, ¿no? de propuestas, probar para seguir aprendiendo y que en Guadalajara tener una vermutería, ¿cuál ha sido, digamos, qué es lo que has tenido que enfrentar teniendo una vermutería aquí en Guadalajara? Pues yo creo que el reto con el que más nos hemos topado es justamente eso, que es una bebida desconocida, digámoslo así, para el 80% del tapatío, no vayamos ya al mexicano, del tapatío común, que digo, no está mal, al final de cuentas muchos ignoramos muchas cosas. Entonces justamente eso, que la gente puede ver nuestra página, ve Instagram, puede ver, pero no entiende tal vez, o sea, no sabe qué es vermut, tal vez por eso no se animen a ir. Entonces,
Creo que es el reto más importante, empezar a crecer más la categoría, que se escuche más. Pero creo que ese otro 20% que lo conoce o se ha dado la oportunidad de probarlo, que es suficiente, y creo que con eso podemos crecer la comunidad aún más. Pero la verdad hemos tenido un muy buen recibimiento con nuestros clientes, con el público, en la zona en la que estamos. La verdad nos han llevado muchos elogios de que hacía falta algo así en Guadalajara, que es un concepto prácticamente, a ver, no lo inventamos nosotros, ni es nuevo. Aquí por lo menos sí, quiero creer. Entonces, ha gustado mucho el concepto, ha gustado, y creo que tienen mucho que dar y tenemos mucho que seguir aprendiendo. Como te decía, al final del día nosotros vienen proyectos interesantes por ahí. En algún futuro no muy lejano, tal vez porque no animarnos a hacer nuestro vermut de casa, producido en Ajenjo. Creo que falta un poquito entender más para poder llegar a ese punto, pero vamos bien, y creo que con el apoyo que recibimos de ustedes como comunicadores, influencers, foodie, gente que está en la industria, sommeliers, bartenders, amigos, van a hacer que este proyecto pueda crecer más rápido de lo que uno solo puede hacer, ¿no? Bueno, pues felicidades y Muchas gracias a ti. que así sea y que definitivamente, ¿no? Este tipo de podcast que nosotros, bueno, que yo amo, porque lo que buscamos es comunicar y que la gente conozca exactamente qué hay detrás de esa bebida, ¿no? Que no solamente hay una bebida de alcohol, hay una historia, Sí, claro. hay tantas raíces, hay tantas cosas bonitas por las cuales, pues, consumiendo responsablemente y todo, está excelente probarlas y conocerlas. Entonces, Sí. bueno, yo encantada de que hayas estado aquí Gracias a ti por la invitación. y de habernos platicado de vermut. Y bueno, esperemos que Gracias. luego sigamos platicando más de vermut. Sí, claro. Y Juan Carlos, pásanos tus redes sociales Sí, para que sepan dónde encontrarte y bueno, la dirección también de Don Ajenjo. claro que sí, ok. Instagram como Abarrotes Don Ajenjo, si no me equivoco, Abarrotes Don Ajenjo, tal cual. Y estamos ubicados en Providencia, en el corazón de Providencia, sobre Avenida Terranova 1057, esquina Nápoles. Literal, así, como referencia, hay unas super salad, tal cual, a un lado tenemos nuestro pequeño espacio, y como lo mencionaste al principio, también tenemos Safari Speakeasy en esa misma ubicación, en la parte de arriba. Bueno, pues entonces nos vamos a Safari, pero también a la bermutería Don Ajenjo, Abarrotes Don Ajenjo. Pueden precopiar en Abarrotes Don Ajenjo y esto suben por algo más fuerte arriba. Excelente. Bueno, pues gracias en nombre de Gracias todo a el ti. equipo del Beber Muchas Llama. gracias, chicos. Y bueno, también sigan a El Beber Llama Podcast en Facebook, en Instagram, en TikTok. Suscríbanse al canal y vean este episodio y todos los demás. Yo soy Deneira González y les mando un fuerte abrazo.